En este video, te damos una introducción detallada al concepto de libre albedrío, uno de los debates más importantes en la filosofía y la neurociencia. Exploramos una pregunta esencial: ¿somos realmente libres para tomar nuestras propias decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por fuerzas fuera de nuestro control? Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. El libre albedrío es un concepto fundamental en la filosofía, la psicología y la teología que se refiere a la capacidad de los individuos para tomar decisiones de manera independiente, sin estar completamente determinados por factores externos o internos. En otras palabras, se trata de la libertad de elegir entre diferentes opciones y la responsabilidad que esto conlleva. La noción de libre albedrío ha sido objeto de debate durante siglos. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron la idea de la libertad de elección y la moralidad asociada a las decisiones humanas. En términos sencillos, cuando hablamos de libre albedrío, nos referimos a la capacidad de actuar de acuerdo con nuestras propias intenciones y deseos. A lo largo de la historia, el concepto de libre albedrío ha evolucionado. En la antigüedad, muchas culturas creían que las decisiones estaban guiadas por dioses o fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, con el avance del pensamiento racional y científico, especialmente durante el Renacimiento, la idea de que los humanos podían ejercer control sobre sus decisiones comenzó a cobrar fuerza. Filósofos modernos como René Descartes y John Locke argumentaron a favor del libre albedrío, mientras que otros, como David Hume, plantearon cuestionamientos sobre su existencia, sugiriendo que nuestras decisiones pueden estar determinadas por causas anteriores. La importancia del libre albedrío radica en su relación con la responsabilidad moral. Si somos libres para elegir, entonces somos responsables de nuestras acciones. Esta noción es fundamental en nuestras interacciones sociales, en el derecho y en la ética. La idea de que una persona puede ser juzgada por sus decisiones se basa en la premisa de que tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En el ámbito legal, la noción de libre albedrío es crucial. Cuando una persona comete un delito, se le juzga no solo por el acto en sí, sino por su intención y la capacidad de haber tomado una decisión diferente. Si un individuo no tiene control sobre sus acciones, como en el caso de una enfermedad mental grave, su responsabilidad puede ser cuestionada. El debate sobre el libre albedrío a menudo se presenta como una dicotomía entre dos perspectivas: el libertarismo y el determinismo. El libertarismo sostiene que los individuos tienen la libertad de elegir y actuar de manera independiente. Según esta perspectiva, nuestras decisiones no están completamente determinadas por factores biológicos, sociales o ambientales. Esta visión se alinea con la intuición de que, en ciertos momentos, podemos elegir entre múltiples opciones. Ejemplo: imagina que estás en una cafetería y tienes que decidir entre un café o un té. Según el libertarismo, tienes la libertad de elegir cualquiera de las dos opciones sin que ninguna fuerza externa dicte tu elección. Por otro lado, el determinismo sugiere que todas nuestras acciones y decisiones están determinadas por causas anteriores, incluyendo factores genéticos, ambientales y sociales. Según esta visión, nuestras elecciones son el resultado de una cadena de eventos que comienza mucho antes de que tomemos una decisión consciente. Ejemplo: usando el mismo escenario de la cafetería, el determinismo podría argumentar que tu elección de café o té está influenciada por tu crianza, tus experiencias pasadas y tu estado emocional en ese momento, lo que limita tu verdadera libertad de elección. En la actualidad, el debate sobre el libre albedrío se ha intensificado, especialmente con los avances en neurociencia. Investigaciones han demostrado que el cerebro puede tomar decisiones antes de que seamos conscientes de ellas, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la existencia del libre albedrío. Un famoso experimento realizado por Benjamin Libet en la década de 1980 mostró que las señales eléctricas en el cerebro que indicaban que un sujeto estaba a punto de tomar una decisión como mover un dedo, se activaban unos 200 milisegundos antes de que el sujeto fuera consciente de su intención de moverlo. Este hallazgo ha sido interpretado por algunos como evidencia de que nuestras decisiones son, en última instancia, determinadas por procesos cerebrales antes de que tengamos conciencia de ellas. La existencia o no del libre albedrío tiene profundas implicaciones en varios ámbitos, incluyendo la ética, la psicología y la sociedad en general. La ética se basa en la premisa de que los individuos son responsables de sus acciones. Si se acepta que el libre albedrío existe, se establece un marco para juzgar la moralidad de nuestras decisiones. Sin embargo, si el determinismo es la verdad, la moralidad puede volverse más compleja, ya que se plantearía la pregunta de si los individuos realmente son responsables de sus acciones. En el campo de la psicología, la comprensión del libre albedrío puede influir en cómo abordamos el tratamiento de comportamientos adictivos o destructivos.
Si una persona siente que no tiene control sobre sus decisiones, puede ser menos propensa a buscar ayuda o a cambiar su comportamiento. A pesar de los debates teóricos, el concepto de libre albedrío tiene un impacto real en la vida cotidiana de las personas. Desde decisiones simples como qué ropa usar hasta elecciones más complejas como la carrera profesional o las relaciones personales, todos experimentamos la sensación de tomar decisiones libres. Considera la decisión de mudarte a una nueva ciudad. Esta elección podría estar influenciada por múltiples factores, oportunidades laborales, relaciones personales o incluso el deseo de un cambio de ambiente. Sin embargo, en última instancia, te enfrentas a la elección de hacerlo o no, lo que refleja tu experiencia de libre albedrío. El libre albedrío es un concepto complejo que abarca una variedad de disciplinas y perspectivas. Mientras que algunos argumentan a favor de su existencia y relevancia, otros plantean serias dudas sobre nuestra capacidad de elegir de manera verdaderamente independiente. A medida que exploramos los diferentes aspectos de la toma de decisiones y el libre albedrío en los capítulos siguientes, es importante mantener una mente abierta y considerar cómo estas ideas se aplican a nuestras vidas diarias y a nuestra comprensión del ser humano. Preguntas para reflexionar. ¿Crees que tienes control sobre tus decisiones? ¿Por qué? ¿Cómo influencian tus experiencias pasadas tus elecciones actuales? ¿Qué papel juega el entorno en la forma en que tomas decisiones? No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.